Bishut Moray Berabotay, con el permiso de todos, Bezrat Hashem, continuamos con los 13 principios del Rambam. Hablamos del concepto de la existencia de Dios, en hebreo se dice Metziut Hashem. Hablamos de la unificación de Boreolam, es único, Ehad Yahidu Meyuhad. Hablamos que Dios no tiene figura, no es cuerpo. Hablamos que Él es el primero y será el último. Eso fue la primera parte de los Ikarim, de las bases del Rambam, que son las bases de la Emuná. Hablamos de la grandeza de la Tefilá y que a Él, solamente a Él, hay que pedirle y platicar con Él. La grandeza del Itpalel, de pedir, de pararse, el privilegio de pararse ante Él y rezar, platicar con Él, y la grandeza de la conexión que se genera cuando platicas con Él. Estos fueron los primeros 5 Ikarim, principios, que ya hemos explicado que principio quiere decir raíces, de las cuales Bezrat Hashem se genera toda la conexión y la grandeza del Yehudí. Los próximos 4 Ikarim van a hablar alrededor de lo que es la Nebuá. Nebuá quiere decir la profecía. Y van a decir esto, pues, ¿qué tiene que ver con nosotros, no? No somos profetas. Pero creo yo que de lo que hemos hablado, uno de los más importantes es este. Y dice el Ikar 6, el principio número 6, Anima Amin Be'emuná Shelema. Hemos ya explicado varias veces Anima Amin, la diferencia entre bitajón y emuná. ¿Se acuerdan? Que el bitajón es saber y emuná es sentir, porque no siempre lo que sabes lo logras sentir, sino vivir de la manera tal es cuando llegas a la parte de la emuná. Anima Amin Be'emuná Shelema, esa fe absoluta que ¿qué? Shekol divrei haneviim emet, que todo lo que hemos recibido de los neviim, los profetas a lo largo de la historia. ¿Quién fue el primer profeta? Abraham. Abraham Avinu, ¿no? Aunque realmente Adam Arishon ya habló con ¿quién? Con Boreolam. Noah también habló con Boreolam, pero de una manera más abierta, y que la Torah nos cuenta mucho de eso, es Abraham Avinu. Abraham, Yitzhak, Jacob fueron Nevi'im, hablaron con Boreolam. El más popular, si quieren decirlo así, ¿quién era? Moshe Rabbeinu, que sobre eso va a haber una parte principal, que es el séptimo de los Ikarim, el séptimo, el que viene, que la Nebuá de Moshe Rabbeinu es Emet. Pues obviamente, ¿no? Después vamos a hablar que la Torah es parte de una Nebuá de Moshe Rabbeinu, porque ¿quién le dictó la Torah? Akadosh Baruj Hu. Entonces fue una Nebuá, fue una profecía de Dios hacia Moshe, y toda la Torah que tenemos es una profecía, ¿verdad? Aparte de los profetas que vinieron después. Y vamos a hablar de la eternidad de la Torah Kedoshá. Esos son los próximos 4 principios. Repito, que todas las nebuot de todos los profetas, desde Abraham hasta los últimos 3, no sé si saben quiénes fueron los últimos 3 profetas, se llamaban Haggai, Zeharia y Malachi. Fueron los últimos, otra vez, Haggai Anabí, Zeharia y Malachi. Hay un libro, ustedes pueden ver los libros de los Nevi'im, está por ejemplo Yirmiyahu, Yeshayahu, Yehezkel, ¿sí? Hay uno que se llama Tre-Azar. ¿Saben ustedes qué es Tre-Azar? 12. Hay 12 Nevi'im cortitos, muy pequeños, como Yoná, Naví, la famosa historia de Yoná, en que se lee en Kippur, ¿sí? En ese libro de 12 Nevi'im, hay otro que se llama, por ejemplo, Yoel, Hosea. 3 de esos, los últimos 3, son Haggai, Zeharia y Malachi, que estuvieron después de la destrucción del primer Bet HaMikdash. Ahí terminó tristemente la profecía, ¿sí? Y ya vinieron después otro tipo de niveles en el pueblo de Israel. Y vamos a hablar, a lo mejor la próxima clase, Bezrat Hashem, Beli Neder, de por qué hoy en día no podemos tener ya esa nebuá.
Hoy en día no existen los profetas. Pero viene este principio y me dice que todo lo que dicen los profetas es emet. Repito, shekol divrea neviim emet. Todo lo que dijeron es emet. Existen los que fueron profetas sheker, que fueron falsos, que también en su momento hubo gente como en el tiempo de Eliyahu Anabí. ¿Conocen la historia? Eliyahu Anabí tuvo una guerra de filosofía a lo largo de la historia contra Ahab. Ahab fue uno de los reyes más famosos del Malhut Israel. Si saben que el reinado de Israel se dividió en dos, el Malhut Yehudá y Malhut Israel, y uno de los reyes más perversos y tristes que tuvo la historia del pueblo judío fue Ahab. Y Ahab vivía en el mismo tiempo de Eliyahu Anabí, y Eliyahu Anabí peleaba contra él durísimo. Incluso tuvo que escaparse Eliyahu Anabí durante años, escondido en una mehará, es la famosa cueva de Eliyahu Anabí. Estuvo escondido porque Ahab lo perseguía para matarlo. Y la última ocasión que se enfrentaron, después que salió de la cueva, porque Akadosh Baruj Hu le pidió que era momento de salir, el enfrentamiento fue quién de los profetas es verídico, si Eliyahu Anabí, o lo que le llamaban en aquella época Nevi'e Baal, los profetas mentirosos, o Nevi'e Sheker. Baal era un tipo de ¿qué? De idolatría que había en ese momento. Nevi'e Baal eran los profetas que eran lo alenu mentirosos y manifestaban o hacían creer que eran profetas verdaderos, pero eran de Sheker. Y la historia famosa, como Eliyahu Anabí los derrotó y demostró su veracidad en contra de su falsedad, de los Nevi'e Sheker. Pero los que tenemos sabidos como Nevi'im verdaderos, hay que tener esa emuná, que todo lo que dijeron, ¿quién se los comentó? Akadosh Baruj Hu. Esa es la fe, el ikar, la base número 6 de que todo lo que dijeron los Nevi'im es emet. Y la verdad, sobre esto hay una pregunta. Después de que hablamos de que Akadosh Baruj Hu es emet, es único, existencia de Dios en el mundo, en el universo, y que Akadosh Baruj Hu es a la única fuente que le puedes pedir y conectarte con él, ¿hay alguna duda que Boreolam puede hablar con un ser humano? Por ejemplo, Yehezkel, saben que había un nabí que se llamaba Yehezkel. Él, uno de sus capítulos, en el capítulo Lametjet, en el 38, pueden ver, ahí habla de la nebuá, de la profecía de lo que va a pasar Be'aharit Hayamim, lo que va a pasar al final de los días, la guerra famosa de Gog y Magog, y lo que va a venir el Melech HaMashiach. Después que sabemos que Yehezkel era un nabí verdadero, no mentiroso, pues claro que Boreolam puede hablar con él, ¿no? ¿Alguien tiene duda? Dios, Pashut, que puede hablar con cualquiera, ¿no? Bueno, no sé si con cualquiera, pero puede hablar con una persona, ¿no? Para eso necesito que uno de los 13 principios de la fe, que es una raíz importante, es creer que Dios habla con Nevi'im. Pues aparentemente es algo obvio que Akadosh Baruj Hu lo puede hacer. Si ya tienes los primeros principios de la existencia de Dios, de la veracidad de Boreolam, que es único, claro que puede y tiene fuerza de hablar con cualquiera de los Nevi'im que conocemos en los libros, que eran grandes profetas. Y sobre esto quiero entrar, Bezrat Hashem, esa es principalmente la clase de hoy. ¿Cuál es la intención de este principio, el 6, de la nebuá, de la profecía? Y voy a decir una frase y sobre eso vamos a ampliar. ¿Alguien sabe qué quiere decir Hidush? Hidush es lo especial, lo nuevo, lo que vengo a revelarte. Yo no vengo a revelarte, a decirte algo que no sabías, que una persona puede escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu y que le revela lo oculto para todos. ¿Me estoy explicando? Para nosotros hay cosas ocultas, ¿no? Que hubiéramos querido que Dios nos revele. A veces decimos, ya bueno, ¿cuándo va a venir el Mashiach?
o cuándo se va a solucionar el problema de la guerra que todos queremos que ya quisiéramos, ¿no? Lo que vengo a decirte no es que existen personas que pudieron escuchar lo oculto o que Boreolam habló con ellos. Esa no es la parte especial, la parte importante, lo que vengo a revelarte. Vengo a revelarte que Akadosh Baruj Hu ha elegido a personas que quiere hablar con ellos. Que Dios puede hablar con cualquiera, no tengo duda. Pero ¿por qué Dios eligió hablar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moshe, con Yehezkel, con Yirmiyahu Anabí? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu eligió hablar con ellos? Eso es un hidush. Les pregunto, vamos a pensar de manera sencilla. Nosotros somos humanos de carne y hueso. Somos mundanos, somos terrenales. Dios es espiritual, es lo más grande que existe. No hay algo más extraordinario que Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué que hable contigo? ¿Me estoy explicando? ¿Por qué que Akadosh Baruj Hu hable contigo? O con él, o con el Naví que sea. Si yo soy mundano de carne y hueso, ¿de dónde que Dios elija el privilegio de hablar conmigo? ¿Por qué? Ese es el hidush, que Dios elige a algunas personas para hablar con ellas. ¿Pero qué dijo? ¿Qué quiere decir? Hidush es lo nuevo, lo especial, lo que te vengo a revelar en este principio. No es que hay personas que escucharon la palabra de Dios. Si Akadosh Baruj Hu habló, claro que lo van a escuchar. Lo que vengo a revelarte y a enseñarte es que existen personas que Dios quiere hablar con ellos. ¿Por qué eligió a Moshe y no a otro? ¿Por qué eligió a Aarón y no a otro? ¿Por qué a Abraham, Isaac y Jacob y no a otro? Bueno, muy bien. Entonces ustedes dicen, porque las personas que llegaron a ser elegidas por Akadosh Baruj Hu, que Dios hablara con ellos, tienen un nivel diferente. ¿Están de acuerdo conmigo? Tienen un nivel diferente. Están como más conectados, ¿no? Ok, espérame, a eso voy. Tienen un nivel diferente y han logrado, por su trabajo de día con día durante la vida, ser elegidos por Boreolam. Vamos a llamarle espiritual, antes de llegar a la emuná, porque voy a decirte a los puntos qué. Pero tienen un nivel que Dios eligió hablar con ellos, porque son especiales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y existe que Dios se rebaje, valga la expresión, que Dios se rebaje a hablar con un humano, porque ese humano tiene otro nivel, y tiene un nivel mucho más elevado de lo que tú piensas. Y vamos a hablar de los niveles, ¿a qué me refiero? Entonces, no vengo a decirte que Dios habla con alguien, eso seguro, sino con quién eligió hablar. ¿Cuál es el punto? A veces pensamos que nosotros no tenemos la oportunidad de subir a esos niveles. Y siempre se lo dejamos a otros. No sé, escuche lo que voy a hablar y a lo mejor me va a reconocer. Pero no he hablado con ninguna mujer. Sí, ¿cómo? Hubo Neviot, Esther, Deborah, Sarai. ¿Cómo? Hubo Neviot, claro. Pero hay Rabotai, ese concepto, y por eso es donde quiero llegar a decir que ese es el Icar, ese es el principio y es donde quiero elevarnos todos. Que Dios elige a personas para estar cerca de ellos. Pero no creas que tú no puedes ser uno de ellos. Vuelvo a explicar. Dios elige a las personas que ve que tienen un nivel para hablar con ellos. Pero no creas que no puedes ser tú uno de ellos. ¿Está bien? Voy a empezar a explicar. Bezrat Hashem.
Nosotros estamos compuestos, voy a decir en hebreo y lo traduzco, de guf y neshama, es cuerpo y alma, lev y moach, corazón y intelecto, y algo más profundo que se llama regesh y sechel. Regesh es el sentimiento y sechel es algo más arriba que el intelecto. O sea, porque hay pensar y hay profundizar. ¿Ok? Otra vez. Guf neshama, cuerpo, alma. Lev moach, corazón y intelecto. Y regesh y sechel, y sentimiento y raciocinio, que es un nivel más elevado. ¿Estamos? Razonamiento. Ahora, sí, también. Voy. Si se dan cuenta, vamos a dividirlos en dos partes, como dijimos, ¿sí? Cuerpo y alma, corazón, intelecto, sentimiento y raciocinio. Las primeras tres, si las dejo del primer lado, el cuerpo, el corazón y el sentimiento, ¿están de acuerdo? Son de este lado. Cuerpo es guf, va en el contra de la neshama. El lev es el corazón, va en el contra del intelecto. Y el regesh, el sentimiento, va en contra del raciocinio. Si agarro esas tres, el cuerpo, el corazón y el sentimiento, son los que nos jalan a ser una persona terrenal, a ser una persona no espiritual, que fue lo que usted dijo antes, ¿sí? La persona se queda en la parte terrenal y material porque tiene un cuerpo, que el cuerpo hay que atenderlo. Y tiene un corazón. Hay que atender al cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo tiene un corazón que le indica ta'abot quiere decir deseos, y tiene sentimientos ese cuerpo, el cual le genera que sus sentimientos y su corazón generen que se quede guf, que se quede cuerpo, que se quede material, materia, ¿verdad? Adama es tierra, terrenal. Por el contrario, la neshama, que es el alma, el moach, es el intelecto, esos dos, por medio del sechel, por medio del raciocinio, lograrás elevarte a que no siempre es bueno el guf, el lev y el regesh. No siempre es lo mejor, porque a veces te genera algo que te desvía de lo correcto. ¿Están de acuerdo conmigo? Para eso se necesita la neshama, que es el raciocinio, el intelecto que te genera elevarte. ¿Está bien? Ahora vean qué interesante. Hay personas a lo largo de su vida que tristemente están peleadas con la neshama, con el moach y con el sechel. ¿Qué quiere decir están peleadas? Pues nunca dejan que entren al ruedo, por decir la palabra, ¿no? O sea, la neshama nunca va a entrar para decir gano, porque soy muy terrenal, tengo muchos sentimientos, tengo muchos ta'abot, muchos deseos, y no me importa otra cosa. Eso se llama una persona mundana. Y por más que una terapista, doctores, eso le digan, cambia, ¿qué dice? No me interesa. Estoy bien así, no me interesa pelear, yo así estoy bien, que tristemente les digo algo, es el mundo actual. El mundo actual vive alrededor de disfruta, vive feliz, tu cuerpo, tus deseos, el materialismo, todo viene alrededor de esa parte triste que es el yo y de no generar una elevación como ser humano. Ya no hablo de Yehudí, Ganaede, no, como ser humano. Familia, reto, enaltecer, ver por los demás. ¿Sí? ¿Me explico? Porque cada persona tiene que trabajar eso. Claro, pero el mundo tristemente nos ha atiborrado de publicidad. Disfruta el cuerpo, disfruta tus ta'abot, que es decir, tus deseos, tus sentimientos, todo el sentimiento del mundo, y eso no contrapone, quiere decir, nunca vas a lidiar ni pelear para elevar tu neshama, tu raciocinio y tu intelecto. ¿Hasta aquí están bien?
Esa es tristemente la mayoría del mundo. Hay algunos que tratan de cambiar y saben que no todo lo que me gusta es bueno y no todo lo bueno me gusta, ¿verdad? No todo lo bueno me va a gustar, pero sé que es bueno. Para poder ser un hombre exitoso, mujer exitosa, tienes que enfrentar muchas cosas. Y no siempre es lo más atractivo, pero siempre es lo mejor. ¿Me explico? Y va, como dicen por ahí, pues ahí la llevo. Días bien, días mejor y días que caigo. Y soy humano, pero ahí trato de ¿qué? De superarme. Y voy tratando a lo largo de la vida de que no me gane el cuerpo, el corazón y el sentimiento, sino que logre dominar por medio de mi segel, por medio de mi raciocinio, que logre dominar a mi intelecto y elevar mi alma. ¿Vamos bien? Y es lo que unos más, unos menos. Nada más quiero que sepan, el Nabí, para que Dios elija hablar con él, es que totalmente ya logró que su intelecto, su raciocinio domine a la parte del cuerpo, del corazón y del sentimiento. Ese es un Nabí. ¡Wow! Pero tendría que ser alguien de un nivel. Entonces me va a decir Sofi, no, entonces está cañón. Yo no voy a llegar a ese nivel nunca. No sé, no estoy seguro. Yo le aseguro que sí. Y la voy a convencer, Bezrat Hashem. Entonces, estamos bien. Nada más quiero explicarles hasta dónde llega un nivel, si hablan de un Moshe Rabenu, o de Abraham, Isaac, Jacob, o inclusive de los últimos tres, Haggai, Zaharia y Malachi, es que eran gentes que dominaban totalmente, ¿qué? Su cuerpo, su corazón, y vamos a ir a hablar un poquito más con detalle del tema. ¿Sí? Disculpe, con el único que habló directo fue con nosotros. Sí, pero con todos eso vamos a hablar después, de cómo era la nebuá, y obviamente había niveles de profecía. Entonces, otra vez, ¿cuál es el problema de nosotros, después de toda esta introducción? Jajam, llegar a decir que yo sí, no soy de los que no trabaja su neshama y su intelecto y trato de dominar mi cuerpo y mi corazón y mis sentimientos. Sí, pero decir que yo voy a llegar a ese nivel, ese es el problema. Y para eso tiene que venir el Rambam y ponerte en el principio número 6, no que Akadosh Baruj Hu habla con quien decide hablar, sino que puede ser tú uno de ellos. Y aunque no hay nebuá hoy en día, como vamos a explicar, pero tú puedes ser uno de ellos. Y tienes que saber que está en tu potencial hacerlo. Todos, cuando recibimos la Torah, ¿estábamos cuando se recibió la Torah? No. Sí, claro. Bueno, Porque las 600, muy bien, ese es el verdadero yo, acuérdese. El verdadero yo no es el cuerpo, es la Neshama. ¿Estuvo usted en Har Sinai? Claro que sí. Y todos, claro que sí. Todos estuvimos en el Har Sinai. Escuchen, todos nos elevamos al nivel de escuchar ¿a quién? A Kadosh Baruj Hu. Los primeros 2 mandamientos nos los dijo Boreolam. Todos subimos a un nivel de nebuá, lo tienes en tu potencial. Lo tienes. La pregunta es si lo quieres desarrollar. Repito, ¿lo tienes? Sí. ¿Lo tienes? Sí. La pregunta si lo quieres desarrollar, esa es pregunta 2. Pero nunca digas, yo no puedo. Porque el que dice no puedo, nunca va a llegar ni al nivel 1. Ya no hablo del nivel 10. O sea, todos podemos. Claro que sí. Y el problema es que digo que yo no puedo. Y que no lo creo. Por eso es un principio tan importante de saber que sí puedes lograr un nivel. O sea, aquí es como querer el poder. Claro. El problema y el punto es que sepas, primero reconoce tu nivel. Y eso es lo que, verdad, quiero un poquito ampliar, que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero no es miedo a la respuesta. Claro. Y ese miedo te hace quedarte mediocre, perdón. Nos hace quedarnos en un nivel mediocre. Porque no quieres responsabilidad, quieres lo fácil y no lo importante. Porque sentimos que no tenemos el potencial. Claro, es lo que estoy diciendo. Y creemos que no, pero sí tenemos el potencial. Todos lo tenemos. No es verdad lo que a veces decimos que no tenemos ese potencial. Y les voy a traer un pasuk. El pasuk dice en Joel
le estaba diciendo que había un nabí, se llamaba Joel, y dice, miten, ojalá que venga el tiempo. No, perdón, ese es otro pasuk, perdón. Dice el pasuk, en Joel Perek Gimal pasuk Aleph, veaya ajare gen, después en Yemot HaMashiach, dice Boreolam, Espoch et ruji, voy a vertir mi grandeza, al kol basar, a todos, veniv'u benechem u benotejem, y van a tener profecía sus hijos, sus hijas, ziknejem, los grandes, halomot ya halomu bajurejem, halom se refiere a un sueño de profecía, hazonot yir'u, y van a ver profecía, ¿quién? Todos. Gama la abadim, begama la shvachot, incluso gente de nivel bajo, incluso esclavos de Yehudim, vayamima ema, espojet ruji. En esos días voy a vertir mi grandeza sobre ustedes. Por el momento no, pero para que yo pueda vertir, quiere decir que tú tienes que estar en ¿qué? Dispuesto. En un nivel para que puedas recibirlo. Y sí se puede. Cuando Yoshua le acusó, vino con Moshe a acusar que habían dos, Eldad umeidad mitnavim bamachane. Una historia muy interesante, cómo se metieron para recibir Nebuá, y le dice Moshe Rabbenu, miten, ojalá, kola am Hashem nevim, que todo el pueblo sean profetas, todos. Rabotay, ustedes saben de que en el tiempo de la Gemara, Masejet Megillah, en Masejet Megillah Daf Yud Dalet, me cuenta que en el tiempo del primer Betamikdash, cuando todavía habían profetas, ¿cuántos profetas creen que había en ese momento? Dice el doble de lo que salimos de Mitzrayim. Wow. O sea, salimos en Mitzrayim 600,000, sin contar mujeres, y 1,200,000 profetas. Ay, ¿dónde están? Dice la Gemara. Los profetas que nos cuenta la Torah, como Yirmiyahu, Yeshayahu, Elisha, Naví, etcétera, etcétera, son nebuot, quiere decir profecías, que había necesidad de transmitirlas a la generación próxima. Y son las que nos contaron. Pero habían muchos profetas que Dios nada más hablaba con ellos y se quedaba con ellos. ¿En qué tiempo, persona? En tiempo del primer Betamikdash. No lo transmitían, porque no había necesidad, es más, estaba prohibido transmitir una profecía que Dios no te pidió que la transmitas. ¿Me explico? Pero vean cuántas personas pudieron llegar a nivel de ser ¿qué? Un profeta. Hoy no hay profecía, pero el nivel de la persona no ¿qué? No ha dejado de ser grande. Prueba está que aunque no tenemos Nevi'im desde el tiempo de Haggai, de Jarei Malachi, pero hubo Tanaim, grandes Jajamim que pudieron revivir muertos en su momento. Hubo Emoraim, los del tiempo de la Gemara. Hubo Jajamim como Rashi, el Maimónides, el Nachmanides. Hubo Jajamim en las últimas generaciones como el Arizal Akadosh, como el Ramjal, Ramendo Moshe Chaim Lotzato. Y hasta hoy en día tenemos Jajamim de niveles que no puedes creer que existen. Y voy a explicar a qué me refiero. Primero voy a leer una carta y después lo que dice el Hazon Ish, y voy a explicar quién fue el Hazon Ish. Y díganme esta carta si no se identifica con alguien que ustedes conocen. Hay personas mágicas, de verdad, las he visto, se encuentran escondidas por los rincones del planeta, disfrazadas de normales. Disimular es su especialidad, procurando comportarse como los demás. Por eso, a veces es tan difícil encontrarlos. Pero cuando los descubres, ya no hay marcha atrás. No puedes deshacerte de su recuerdo. No se lo digas a nadie, pero dicen que su esencia y su grandeza es tan fuerte que si te toca una vez, te atrapará por siempre. O sea, que hay personas
especiales que pasan desapercibidas porque se comportan como normales, pero son especiales. También se llaman tzadikim nistarim. Dice el Hazon Ish. El Hazon Ish era un rab que falleció al final de los años 50, logró salir de Europa antes de la guerra y era una personalidad con un nivel extraordinario. Los que tuvieron el zehut de conocerlo, era una persona que decían lo mina olamas de, no era como de este mundo, como decir, conocimos hoy a Hamo Badia Yosef o a Rav Chaim Kanievski o gente de ese tipo. Y dice así, vean, ¿cuál es la manera, hago una introducción, cuál es la manera en que una persona logra subir esos niveles? Vamos a decir cuáles son los niveles, pero primero, ¿cuál es la manera de lograrlo? Les digo un secreto, no existe una manera diferente más que la que voy a decir. Apegarte a la Torah Kedosha. No existe. El que te diga una manera distinta es mentira. La única manera de elevar tu nivel y que tu neshama logre dominar al cuerpo es cuando te apegas a ese concepto llamado Toratenu Akedosha. Si es con clases, si es estudiarla, si es profundizarla, si es cumplirla, obviamente, el cumplir la Torah, eso te va transformando. Y vean, dice, cada pequeña aumentación, se dice en hebreo Safá, cada aumento en tu conexión con la Torah, con tu apego a la Torah y reconocimiento de Akadosh Baruj Hu, eleva a la persona de la parte animal, la parte baja, a la parte del Sejel, quiere decir a la parte de la Neshama. Y dice ejemplos, de burro a humano, de humano a ángel, y vas elevando tu nivel. Y dice, la persona que tiene el zehut de saber la Torah Kedoshá, quiere decir que su Sejel domina, porque está conectado con la Torah, dice, es como una semilla que entra a un gran campo, y que se empieza a unir la parte espiritual y jala a la material, y va caminando entre las personas. Palabras del Hazon Ish, la misma que escribieron no sé quién, el Hazon Ish lo dice, camina entre las personas, Nidmele Adam, se parece a un ser humano, Haroele Enaim que Ben Adam, se ve como un ser humano, Aval Behemet Umalach, es alguien con un nivel distinto. Hagarim Benete Muta, que vive con los humanos y vive una vida distinta, elevada, arriba de cualquier bendición, porque esa es la bendición más grande. Vivir con cuerpo, pero que tu alma domine al cuerpo, no hay una bendición más grande, pero lo puedes lograr y te puedes transformar. ¿Explico? Y sobre esto voy a hablar los últimos minutos. Bezrat Hashem. Este mismo Hazon Ish, el mismo Jajam, en una ocasión había tristemente una pnimiyá, se dice en hebreo, un dormitorio de puras muchachitas sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Se pueden imaginar qué tristeza. Pero un rab muy grande llamado Rabbi Eliezer Kahneman había tomado la misión, porque él mismo era sobreviviente de la Shoah, de rescatar a todos los niños y niñas que se quedaron sin nada y les dio un lugar donde vivir. En Eretz Israel, estas niñas crecieron, eran jovencitas de 18, 17, 20, ¿no? Que obviamente había ahora una función, una responsabilidad de buscar ¿qué? Casarlas y que puedan construir nuevamente sus casas. Pasaron varios años y en un Shabbat, en la noche, Leil Shabbat, estas niñas lograron cantar canciones de Shabbat, la canción que quieran, y juntas las niñas empezaron a cantar canciones de Shabbat, era hermoso.
Llegaron unos vecinos con Rav Kahneman y le dijeron, Jajam, la verdad que qué bonito que las muchachas cantan, pero tenemos un problema. El hombre religioso no puede escuchar a una mujer cantar. Por favor, pídales que no canten. ¿Ves? O sea, si está el hombre enfrente de la mujer, hay una halajá que se llama Kol Beisha Erba, porque le llama la atención y ahí empieza una relación, etc. Okay. Muy bien. Llegó Rav Kahneman y dijo, yo no quiero tomar la decisión solo. Fue con el Hazon Ish. Llegó con el Hazon Ish y le empieza a contar qué cree, jajá, mire, yo le voy a contar que cuando tristemente terminó la Segunda Guerra Mundial, me di la tarea de buscar a los muchachos o muchachas y construimos como escuelas para que ellos puedan rehabilitarse y volver a salir a la vida. ¿Y qué cree? Estas semanas, las últimas semanas, están cantando en Shabbat Kodesh. El Hazon Ish no lo dejó seguir. Iba a preguntar, ¿no? Dice, ¿cómo? Esas niñas volvieron a tener vida, volvieron a hablar y a cantar con toda la desgracia que vivieron. Mándales mi bendición, que canten, que estén felices y que Hashem las bendiga, que se casen, que... El Rav Kahneman fue a preguntarle algo, ¿no? ¿Qué le va a preguntar? Agarró, entendió, cerró, se fue. Dijo Rav Kahneman, dijo, el Hazon Ish me enseñó entre líneas que hay que subir tu nivel. No hay que preguntar cómo las paro de cantar. Mejor pregunta cómo me salvo y no las escucho, pero que ellas sigan cantando. Porque no puedo ir en contra de alguien que acaba de rehacer su vida. ¿Por qué cuento esto? Porque normalmente no somos así. Normalmente estamos alrededor del quién, del yo. Yo necesito solucionar mis problemas. Yo necesito ver que todo se arregla alrededor. Cada quien en lo que vive. Seamos honestos. Y que el otro se arregle, no yo. Y el Hazon Ish te dice que hay personas que pueden subir su nivel y decir, en vez de arreglarlo a él, mejor busca la solución en ti. Es algo tan increíble, pero no todos lo hacen. Porque el sexto Ikar, el sexto principio, es decir, puedes subir tu nivel. Y vean ahora a dónde quiero llegar. Estamos ya casi en la última vela de Hanukkah, hoy en la noche, Bezot Hanukkah. Y todos, Rabotai, vamos a pedir en la noche, Bezrat Hashem, aparte de las cosas que cada uno tiene que pedir personales, pidan por la verajá del Klal Israel y que se termine la guerra, que no haya situaciones difíciles, que no haya barminán situaciones lo aleno de las que tristemente se están viviendo. De verdad, pidamos por los demás, no nomás por cuestiones personales, pidamos por todos. Pero vean historias de lo que está pasando en estas semanas de la guerra. 12 de octubre, unos días después de la triste masacre del 7 de octubre. En Carolina, en Estados Unidos, se organiza una Afganá, en hebreo se dice Afganá. ¿Saben qué es Afganá? Una manifestación en contra de Israel a favor de Hamás. No se puede creer. Unos días después, hay más bien, salen las fotos, lo pueden ver. Hay un maestro de la universidad, ahí en Carolina, que salió a la mitad de la manifestación a gritarles y a manifestarles, ustedes son igual o peor que los nazis. ¿Cómo pueden abogar y apoyar al terrorismo, a la gente que ha matado de manera brutal a las mujeres, a los niños y a todo mundo? ¿Cómo puedes apoyarles? Gritaban, nazis, nazis. Los policías, para controlar la situación, porque estaban ellos nada más manifestando de manera pacífica, lo agarraron y lo sacaron. Y el trabado, nazis, malvados, ¿cómo pueden apoyar al terrorismo? Ya. Llegó a la universidad a dar su clase y llega una muchachita de la clase y le trae un ramo de flores. Y le trae un ramo de flores. Y le dice, ¿y esto por qué? Dice, porque estoy impresionado de tu fuerza,
cómo fuiste el único que pudo enfrentar y decirles la verdad en la cara, y que no estaba bien manifestarse a favor del terrorismo, cuando el problema del terrorismo es al mundo, no nada más al yehudí. Este profesor le pregunta, ¿que acaso tú eres yehudí? Dijo, no, yo no soy yehudí. Dice, entonces, ¿por qué me estás aplaudiendo si tú no eres yehudí? Le contesta esta muchachita, le dice, porque estoy dándole un ramo de flores a quien es parte del pueblo elegido. Y le dice el profesor, que era totalmente laico, dice, pero tú sabes que yo no creo en toda esa parte religiosa del pueblo elegido y todo eso. Le contesta, dice, a lo mejor tú no lo crees, pero todos lo sabemos. A lo mejor tú no lo crees, pero todos sí lo sabemos, que eres parte de un pueblo que Dios eligió. ¿A qué se compara? Si tú agarras el aceite y lo quieres revolver con el agua, lo vas a revolver y vamos a hacer una votación en la ONU para que todos voten que el aceite se tiene que revolver con el agua. Por más que voten que todos quieren que se revuelva con el agua, no se va a revolver. No se va a revolver. En la ONU pueden votar que el pueblo de Israel se revuelva con los demás pueblos. Eso no va a pasar hoy, mañana, ni nunca, porque el pueblo de Israel es Shemen. ¿Por qué se prende la Hanukkah con aceite? Va a decirte que el pueblo de Israel, saca esa flama porque no se revuelve con los demás pueblos, porque sabe su calidad y su grandeza, y puede llegar a ser incluso un naví en potencia, puede ser alguien especial, nada más tienes que creer que lo puedes hacer. Nosotros tenemos un potencial y el aceite nunca se va a revolver. Tristemente, hubo muchas personas a lo largo de los años después de la guerra que lo único que querían era revolverse, asimilarse con los demás pueblos y creerse parte del mundo. Uno de ellos se llamaba Omer Barak. Era un periodista, escritor muy famoso, israelí, que publicaba de manera clara, absoluta y pública que él no es yehudí, él es israelí. A lo largo de su historia. Y él en cada congreso o lugar de reunión donde podía, y le preguntaban si es judío, él decía, vengo de ancestros religiosos, pero yo no soy religioso. Y él totalmente negaba la parte religiosa del yehudí. Él decía que es israelí y él quería asimilarse. Y cuando tristemente pasó lo que todos vimos, me refiero que vimos, y cuando los de Hamas no hicieron diferencia entre yehudí religioso o no religioso, si de izquierda o de derecha, si sefaradí o ashkenazí, hombre, mujer, simplemente naciste yehudí y no hicieron diferencia con nadie. Él dijo, quiere decir que el yehudí no depende de cuidar, depende de tu esencia, quién eres. A partir de ese Shabbat, o no sé si específico el después o unos después, empezó a aprender Nerot Shabbat. ¿Pero qué creen? Como nunca fue religioso, ¿qué verajá dijo? Leadlik Ner Hanukkah. Y dice un rab, me gustó, dijo, no me importa, pero empezó a tener la luz que cualquier yehudí tiene. Y empezó a revelar su identidad real y su grandeza. Porque empezó a darse cuenta que el aceite nunca se va a revolver. Por más que lo quieras revolver y agitar, en el momento que lo dejes de agitar, ¿qué va a pasar? Va a regresar el aceite a subir y el agua se va a quedar abajo. El aceite siempre se va a separar. El yehudí siempre se va a separar. La pregunta es si tú te separas
o te separan. Hay una frase que la hemos dicho: si tú no haces kiddush, ellos te van a hacer abdalá. Kiddush es elevarte, abdalá es separarte. Si tú no te elevas y te separas por ti mismo, ellos te van a demostrar y te van a enseñar y te van a recordar que te separes, que te separes. Y entonces, si ya tenemos claro que el Yehudí tiene una esencia especial, ¿por qué no mantenernos unidos? ¿Y por qué no mantener la Torah en alto? ¿Por qué no tratar de cumplirla, de apegarte a ella, para poder lograr la conexión con Akadosh Baruj Hu y lograr que el Klal Israel, Am Israel, Hay Bekayam? Les voy a decir una frase que me fascinó, la escuché esta semana. Es: el pueblo de Israel es el pueblo más pequeño del mundo, pero es la familia más grande del mundo. Me fascinó la frase. El pueblo de Israel puede ser el pueblo más pequeño, pero somos una sola familia, y es la familia más grande del mundo. Pero hay que sentirse familia, hay que pedir por nuestros hermanos, hay que ser ejemplo a nuestros hermanos, hay que hablarse con dulzura, hay que apegarse a la Torah. Suficiente lo que nos han enseñado desde la guerra anterior, la Inquisición y las diferentes situaciones. Lo único que te han enseñado es que eres Yehudí, y el Yehudí no se va a poder asimilar nunca, y te lo van a recordar una y otra vez. Me hizo acordar una historia con un muchacho de Israel, con un viejito, lo pueden ver en los WhatsApp, hace mucho lo habían mandado, que este muchacho le dice, el grande, el señor ya mayor, le dice al muchacho, le dice: ají, masha'a, le dice: mi hermano, son hermanos, ¿no? Son Yehudim, masha'a. Este muchacho venía así todo, era rebeldón, así, se le voltea y ve: ají, mi hermano, pues yo no soy tu hermano, ¿qué? Tú eres religioso y yo no soy religioso, y ustedes no se comportan como nosotros, y nosotros no somos hermanos, porque tú crees que tu idea es la única y no me aceptas a mí como soy. Y dice: mira, yo tengo aquí un tatuaje, ¿no? Y ustedes van en contra de mis tatuajes y me critican. El otro se voltea y le dice: ¿qué crees? Yo tuve un maestro que me enseñó muy claro que los Yehudim todos somos hermanos. Y se abre y se remanga y le enseña su tatuaje del número que tenía como animal, Barminan, que hacían de la guerra, los marcaban como animales. Le dice: Hitler nos enseñó muy claro que no hay diferencias y todos somos hermanos. Mi hermano, ¿qué horas son? El otro, como se pone nervioso, dice: no, tienes razón, y voltea. Es todo un fotomontaje, ¿no? Y ya no lo ve. Dice: perdóname, ¿cómo te humillé cuando realmente todos somos hermanos? Y llega otro Yehudí y le dice: oye, mi hermano, ¿me puedes decir a qué horas pasa el camión? Ya le dice ahora el otro hermano, y entendió el mensaje. Todos somos hermanos, no importa dónde estés y no importa qué nivel tengas, pero el principio número 6 del Rambam es que tengas la claridad que tu Neshama puede gobernar al cuerpo y que puedes llegar a un nivel de Naví, aunque hoy no hay profecía, pero puedes llegar a un nivel el cual Boreolam te va a elegir para que saques la luz hacia los demás. Y hoy lo hemos visto. Muchas personas que tristemente vivieron esa masacre y ese infierno han entendido que el Yehudí tiene un potencial diferente y hay que elevarnos todos juntos y hay que pedirle tefilá a Boreolam hoy, Bezot Hanukkah, pedirle de corazón que no perdamos nuestra unión, que no perdamos nuestros principios, que nos apeguemos a la Torah Kedoshá, que sea la manera de cómo conectarnos con Akadosh Baruj Hu, y que no creas que tú no puedes tener un nivel mayor, y que no creas que es para otras personas, es también para ti, y todos de alguna manera podemos ir subiendo el nivel. Y Bezrat Hashem, pedirle a Akadosh Baruj Hu que se termine esa guerra, que se terminen los problemas, y que Am Israel Hay Bekayam,
y que Akadosh Baruj Hu nos vea Bezrat Hashem pronto, con buenos ojos para que llegue el Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu, Amén, Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom Mevorach.